Muy buenos días. A propósito de un caso clínico, vamos a ver la modificación, la actualización de un protocolo de soporte clínico. La presentación del caso clínico tiene la particularidad y la innovación de introducir el razonamiento diagnóstico en esta presentación de los casos clínicos. El caso clínico, las diapositivas, el caso clínico ha sido presentado ya por la doctora Bélgica Tejada, que es un residente R1 de medicina interna. Ha sido asesorada por el doctor Abdiel de Mera, que es jefe de docencia de los residentes de medicina interna del complejo hospitalario y jefe de docencia de residentes, jefe de docencia de los residentes. Y por mi persona, tratando de implementar, promover, gestionar. Se trata de un paciente masculino de 37 años que padece de diabetes mellitus tipo 2 de hace 5 años y usa regularmente insulina NPH 20 unidades en la mañana y 10 unidades en la tarde. Se maneja por un médico, medicina general. Niega alergias y viajes recientes. Su madre padece de diabetes mellitus. Hace 5 años se hospitalizó por la presentación de primera vez de la diabetes mellitus y no ha sido hospitalizado nuevamente hasta esta última hospitalización. Solo ha tenido una relación sexual con una sola pareja femenina. Trabaja en una agencia de seguridad de hace 10 años en estabilidad laboral. Vive en Buenavista de Colón, en una casa de 2 cuartos, baño de letrina y agua de acueductos rurales, en las condiciones de nuestro país. La esencia de la historia clínica radica en la evolución de 2 semanas de evolución de odinofagia, fiebre no cuantificada de predominio nocturno con escalofríos, pérdida de peso no cuantificada, edema progresivo de miembros inferiores, poliartralgia simétrica en rodillas, codos y hombros y es aditiva, y presenta abscesos en el área de la articulación metacarpofalángica e interfalángica de mano derecha y mano izquierda, en la parte interescapular izquierda, en la cara lateral de la rodilla derecha y en el tobillo derecho. O sea, múltiples abscesos. Ha tenido en estas 2 semanas dolor a la palpación y la movilización activa de las articulaciones. No ha tenido datos de sinovitis. La artritis o las molestias poliartralgia es aditiva y simétrica. No es migratoria ni delicuescente. O sea, es una artritis. No es una artritis como lo presentan en fiebre reumática en la historia de la medicina, como que lame las articulaciones y muerde el corazón. Esto es en caso de fiebre reumática, solamente para recordar algo de historia de la medicina. Los abscesos múltiples, fluctuantes, calientes, dolorosos en estas áreas que se presentan, que presenta la doctora en esta diapositiva. En el examen físico de la cavidad oral en la boca tiene queilitis angular, de adentro hay úlceras lineales, hay una faringe hiperémica, no hay una amigdalitis purulenta, hipertrófica grande, pero hay hiperemia de faringe, hiperemia de faringe. Y estos son los abscesos en el área intercapular izquierda, abscesos en las articulaciones interfalángicas proximales y en la cadera lateral de la rodilla. Y a la primera vista, obviamente, que este paciente nos parece a priori como si fuese una inmunosupresión. Pues esto es un pensamiento a priori que hay que tenerlo en cuenta porque este es el pensamiento del diagnóstico, es dual, cognitivo y razonamiento, que es lo que vamos a aplicar ahora. Al examen físico, los signos generales y la apariencia general. Tiene una presión arterial de 110/70, que está normal. Una frecuencia cardíaca en 81,
una frecuencia respiratoria en 22, una saturación en 95 y una temperatura de 36,5. Él dijo que tenía fiebre, pero en este momento que le tomaron la temperatura no tenía fiebre. Está alerta, consciente, orientado, cooperador, en buen estado, el estado general es regular y tiene una edad acorde a la cronológica. Su peso 51 kilos, su talla 1.5, índice de masa corporal 22, pero luce en un estado nutricional subjetivamente desnutrido. Aquí solamente pongo el score de NICE-2, New Early Warning System, del NICE de los ingleses. Es importante porque cuando estamos analizando los signos vitales ya de facto tenemos que ir interpretando los signos vitales. Entonces es bien importante interpretar rápidamente los signos vitales y la mejor forma ya no es SIRS, sino el NICE-2, pensando en la sepsis en los pacientes o en otras patologías. El examen de cabeza, ojos, nariz y boca, normocéfalo, sin exostosis, adecuada implantación, sin alopecia, no tenía adenopatías en el cuello, que no está aquí, pupilas isométricas normorreactivas a la luz, palidez de borde conjuntival, era evidente que tenía palidez, los movimientos oculares estaban preservados, tabique nasal central, no había lesiones, y en la mucosa oral estaba subhidratada con queilitis angular, faringe hiperémica, úlceras lineales que ya se mostraron. En el cuello y tórax, perdón, acá está el cuello, no hay ingurgitación yugular, la tráquea en posición central, no tiene masas ni adenopatías palpables, importante, no hay adenopatías palpables. No hay uso de músculos accesorios y hay un aumento del volumen aproximadamente de 9 por 6 centímetros del área escapular izquierda asociada a fluctuación y dolor a la palpación. Esos son los hallazgos relevantes en el examen y pertinentes relevantes en el examen físico. En el corazón los ruidos cardíacos rítmicos, no había soplo ni galopes. Los pulmones tenían la inspección ampliación disminuidas en el hemitórax izquierdo, al revés, disminuidas en el estómago izquierdos. La palpación de las vibraciones vocales provocadas estaba disminuida en ese área, en el hemitórax izquierdo. Había una buena entrada y salida del aire, pero había hipofonía en el tercio inferior del pulmón izquierdo. Entonces había una efusión pleural, aquí hay un síndrome de efusión pleural en el examen físico. Y en el abdomen era blando, depresible, ruidos aéreos normales, no es doloroso y no tenía espleno ni hepatomegalia. Extremidades están simétricas, con edema de 3 cruces. Tiene artralgia 7 de 10 de las rodillas, tobillos ya descritas, dolor al movimiento y rango del movimiento limitado, pero no había datos de sinovitis en ese momento. Y el examen neurológico, estaba alerta, consciente, orientado, tenía un Glasgow 15 normal, no rigidez nucal, no Kernig ni Brusinski, sin alteraciones de la fuerza muscular, sensibilidad a nervios craneales, reflejos trotendinosos normales, no reflejo patológico de Babinski ni Cruz. Entonces entramos a la dimensión de la valoración. Esto es la doctora que presenta la valoración de los signos y síntomas. Ella nos presenta que hay poliartralgia simétrica, escoge, odinofiagia y amigdalitis de 2 semanas. Tenía síntomas constitucionales como fiebre y pérdida de peso. Tenía abscesos múltiples, por eso se distingue como émbolos sépticos, porque eran múltiples en diferentes lugares. Tenía escalofrío, como si hubiese tenido bacteremia, y los criterios de ion de fiebre reumática y los criterios de centrum para faringitis postestreptocócica. Estos son los signos y la evaluación de signos y síntomas que ha cogido la doctora residente para evaluar desde el punto de vista de análisis bayesiano. ¿Cuál es el síndrome de este paciente? Tiene un masculino de 37 años, diabético tipo 2, probablemente mal controlado, con odinofagia de 2 semanas de evolución, con poliartralgia simétrica aguda, múltiples accesos cutáneos, gingivoestomatitis, un síndrome pleuropulmonar de fusión pleural, tenía edema de miembros inferiores y síntomas constitucionales como fiebre y pérdida de peso significativo.
Entonces, el síndrome es la correlación, la interrelación de lo que muestra, lo que detalla, lo que relata el paciente. Entonces, hay una correlación que puede ser epidemiológica, fisiopatológica, factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, podemos resumir estos síntomas en pocas palabras. Vamos a ver cómo se puede resumir. Nos suena como un síndrome de infección de cavidad oral, obviamente lo tiene, la faringe con efusión pleural, absceso cutáneo, poliartralia, un hombre joven diabético. Es prácticamente la misma descripción. ¿Okay? Esto prácticamente no corresponde a un síndrome, no es una serie de datos. Pero si podemos cuantificar un poco mejor un síndrome de sepsis, ya estamos acortando, todo lo que está arriba puede corresponder a sepsis, de foco indeterminado, porque no se ha determinado cuál es el foco, es un hombre joven y diabético. O también se puede decir que este es un síndrome, por lo que vimos, por la historia y por lo que vimos en el examen físico, un síndrome de inmunosupresión y sepsis es un hombre de 37 años diabético, siempre diabético. Ustedes pueden correlacionar o hacer una síntesis de alguna otra cosa que no sea síndrome de sepsis o síndrome de inmunosupresión, algo que una todas estas cosas, ¿no? No es un síndrome de cáncer, no hay datos para pensar un síndrome maligno neoplásico, síndrome neoplásico. Entonces nos quedamos con estos síndromes de sepsis o síndrome de inmunosupresión. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de este síndrome de sepsis o de inmunosupresión de este paciente joven diabético? Pues una sepsis de bacteremia de foco oral, que era lo más evidente, piel, que se fue a piel, a pulmones y articulaciones, y la doctora estimó un 50% la probabilidad de tener un síndrome de sepsis, 50% de que esto pueda corresponder solamente a un síndrome de sepsis, con todas las manifestaciones que están acá, ¿verdad? Pero también instruye la doctora que puede haber una inmunodeficiencia por VIH, un 20%, una persona joven, aunque ha tenido una sola relación, eso lo veremos ahora un 20%. Estas estimaciones son estimaciones solamente, no están los libros, no es una cosa que es una verdad de apuño, no es matemático, es una aproximación para poder entonces hacer un análisis bayesiano con más científico, más técnico, ¿no? Posteriormente. Pero son aproximaciones, ustedes pueden valorar diferente esto. Inmunodeficiencia por VIH un 20%, bueno, parece por los hallazgos que tenía clínico. Endocarditis infecciosa, 15%, muy bajo, pero se pensó en endocarditis infecciosa porque el paciente tiene múltiples abscesos periféricos, entonces queda eso, una sepsis, una bacteremia, embolia séptica, y la consideración de endocarditis infecciosa es importante en este paciente, pero miren que lo puso muy bajo, ¿no? No hay soplo, no hay otros datos predisponentes, como vamos a ver más tarde en los criterios modificados y actualizados de Duke. Faringitis por Streptococcus beta hemolíquico versus Fusobacterium. Bueno, tenía faringitis, tiene 2 semanas de odinofagia. Es difícil que sea un estreptococo solo de 2 semanas. Versus el estreptococo no produce estas cuestiones, abscesos, pero lo produce el Fusobacterium. Entonces no hay aspecto de Fusobacterium en la faringe, pero tiene una odinofagia de 2 semanas con abscesos. Y entonces hay que considerar, y entonces pone aquí 15%. Ustedes pueden valorar diferente esto. Esto es, pienso, luego existo. O sea que hay que pensar, hay que analizar, hay que razonar, y son hipótesis diagnósticas, no son diagnósticos precisos, ni son unos números precisos aquí. Esto no es matemático, esto es una aproximación para mejorar y perfeccionar el juicio clínico. Vamos a utilizar entonces la intuición, el razonamiento, el análisis bayesiano. Construimos el síndrome como un concepto integrativo. Se hizo el diagnóstico diferencial. Se consideraron las probabilidades pre y vamos a ver las posibilidades post-test. Esto es un análisis bayesiano considerando las características operacionales de los signos y síntomas que tienen características operacionales como sensibilidad, especificidad, coeficiente de probabilidad o likelihood ratio.
Esto no solamente lo tienen los laboratorios, los estudios de imágenes, sino también los signos y los síntomas, y ya ven que han salido ya libros hace muchos años de este tema, ¿no? Considera la doctora en su primera diapositiva del análisis bayesiano la poliartralgia simétrica, aguda y aditiva, y lo considera para artritis reumatoidea, aunque no es un diagnóstico diferencial, no lo puso en el diagnóstico diferencial, no aparece, pero es importante valorarlo, ¿no? Es un supuesto. Si hubieses considerado en el diagnóstico diferencial esta enfermedad y si le estimamos una probabilidad pre-T de 10%, bien baja, para artritis reumatoidea, pues tiene muchos accesos y otras cosas para otras patologías que ya mencionamos, el análisis sería probabilidad post-test según las características operacionales de sensibilidad 94% de la poliartralgia para artritis reumatoidea solamente, con una especificidad de 74% y no un coeficiente de 3.62 y un coeficiente negativo 0.08. Entonces vamos al análisis bayesiano. Esto es un supuesto que no está en este diagnóstico diferencial, pero vale la pena mostrarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, si hubiésemos considerado un 10% de la probabilidad que este paciente tiene una artritis reumatoidea y tiene, como efectivamente tiene artritis aditiva, entonces esto nos aumenta a una posibilidad de 10% a un 30%, de la probabilidad de artritis reumatoidea. O sea, aún queda abajo, ¿no? O sea, aún queda abajo, a pesar de que tiene un coeficiente de probabilidad un poco bueno, ¿no? Un poco bueno, no es lo mejor, pero es un poco bueno. Pero aquí lo importante es esto, que si no tuviese un paciente supuesto, no tuviese, sospechamos artritis reumatoidea, como el supuesto pero si no tuviese la artritis la aditiva, simétrica, entonces le da un coeficiente de probabilidad de 0.08. Si consideramos el 10% de probabilidad pretest y no tiene 0.08, nos da una probabilidad de 1%, o sea que prácticamente descartaría, que no es en este caso, pero es un supuesto como ejemplo, descartaría la artritis reumatoidea. Poliartralgia simétrica aguda aditiva para fiebre reumática. ¿Cuáles son los números? Y ya vamos al grano. Tiene un coeficiente de probabilidad de 0.86, porque tiene una sensibilidad muy baja, muy baja, y tiene una especificidad supremamente baja. O sea que este no es un examen bueno, no es una consideración importante que hacer, pero lo mostramos como ejemplo, ¿no? La poliartralgia simétrica aguda aditiva para fiebre reumática. Entonces, recordando, bueno, vamos a los números de si habíamos considerado el 20% si hubiésemos considerado para una fiebre reumática, nos aumentaría a un 30%, de 20% a un 30%. Y si no lo tuviera, bajaría entonces a un 15%. Que prácticamente estos números de este no nos ayudan para nada. ¿Qué tenemos que acotar aquí desde el punto de vista clínico? Que el grupo de edad para fiebre reumática, en tal caso de fiebre reumática, es para los niños entre 5 a 15 años, por amigdalitis estreptocócica o el estreptococo en faringe, ¿no? 5 a 15%. Este paciente de nosotros tiene 37 años. El 80% de la fiebre reumática se presentan en menores de 25 años. No quiere decir que no la pueda tener, pero en menores de 25 años. La artritis para fiebre reumática es migratoria y delicuescente, o sea que no deja secuela. Da en una articulación, se va a la otra, se le quita en la articulación primero y migra, pero no deja secuelas como la artritis reumatoidea. Entonces, por eso el axioma de lame las articulaciones y muerde el corazón. Recordando entonces que la fiebre reumática es una manifestación postinfecciosa o no supurativa de la amigdalitis por estreptococo beta hemolítico. O sea que no es una manifestación infecciosa, o sea que no le da la faringitis y simultáneamente va a tener la artritis. Entonces, como que es un supuesto que se descarta, ¿no? O sea que realmente no se consideró, pero lo pusimos como ejemplo porque entra en la dimensión del tema, ¿no? Escalofríos para bacteremia. Un escalofrío para bacteremia tiene una sensibilidad de 24% encontró la doctora residente y la especificidad de 74%. Eso le da un coeficiente de probabilidad un poco bueno
y coeficiente de probabilidad negativo es 0.3. Si entonces, para bacteriemia, si habíamos considerado, la doctora consideró el 50% de tener bacteremia, de sepsis, entonces nos aumentaría un 70, casi un 80% de tener bacteremia, de tener bacteremia. El escalofrío ese que relató la paciente nos aumenta, es un heraldo aquí porque nos aumenta un casi 80% de tener bacteremia. Si no hubieses tenido, entonces nos bajaría a un 20%, pero no lo descarta, por supuesto, 20%, más de 20%. O sea que ese escalofrío ya es un heraldo, aquí es un punto, esta estrella es un punto a favor posteriormente para la reformulación del diagnóstico diferencial, que hay que considerar entonces la bacteremia porque algo marcó un punto aquí que fue el escalofrío. Los émbolos sépticos para endocarditis tienen una sensibilidad muy baja, pero tienen una especificidad bien alta, 97%. Eso da un coeficiente de probabilidad muy bueno, que es de 12, mucho más de 10, es más de 10, es bueno, y un coeficiente de probabilidad negativo que no nos ayuda mucho de 0.69, casi cerca de 1, o redondeando a 1 casi, eso que no nos ayuda. Si hacemos un análisis de probabilidad de pretest, endocardititis infecciosa puso un 15% tenía la probabilidad de pretest. Endocardititis infecciosa en el diagnóstico diferencial que puso la doctora desde el cuarto de urgencia en su análisis de diagnóstico diferencial. Si hubiese émbolos sépticos, entonces para endocarditis infecciosa aumenta a 70%. O sea, si consideramos que estos émbolos sépticos no obedecen a otra enfermedad y pensamos solamente que es por endocarditis bacteriana, entonces nos aumentaría la probabilidad de tener endocarditis bacteriana a un 70%. O sea que esto nos ayuda a pensar en endocarditis bacteriana. Esto significa que este 70%, esta estrella aquí, nos ayuda para ahora la reformulación del diagnóstico para seguir considerando, así como la bacteremia inicialmente, la endocarditis infecciosa. Y vamos a los criterios de Centor para faringitis estreptocócica. Esto es muy importante, fíjense, porque si hubiésemos considerado fiebre reumática, entonces para faringitis estreptocócica, fíjense los criterios de Centor y que están publicados aquí en Medcal. Usted puede entrar directamente y es importante hacerlo, ¿no? Pero nuestro paciente tenía entre 15 a 44 años, tiene 0 punto ahí. No tenía exudado o hinchazón de las amígdalas. Vamos a poner que sí, estaba un poco hiperémica, no era esto un exudado o hinchazón de las amígdalas, pero vamos a poner que sí la tenía porque tenía un poquito de hiperemia. Vamos a considerar un punto ahí como para valorar algo, ¿no? Linfáticos en el cuello no tenía. Ahí dice el examen físico que no lo tenía, entonces no lo tenía, 0 puntos aquí. Y la temperatura no estaba más de 38, nunca marcó más de 38, él no tenía fiebre en ese momento, relató que tenía fiebre y se le cree que tenía fiebre, pero no tenía fiebre en ese momento. Entonces, analizando la faringitis para estreptococos nos da aquí a 2 puntos solamente, y esto si valoramos, o un punto prácticamente aquí, perdón, no había tos, sí, como la tos está ausente, había un punto aquí o un punto aquí. O sea que estamos entre 1 o 2 puntos. Rápidamente eso considera en la escala de Centor que hay 2 puntos, o sea, un 11 a 17% de probabilidad que eso sea un estreptococo. Muy bajo, ¿no? Muy bajo, prácticamente se descarta, ¿no? Y estos son los números para los criterios de Centor que no nos ayudan mucho tampoco en la faringitis por estreptococo. No tenía, entonces prácticamente baja a menos de 10%, 8% de probabilidad de tenerlo, ¿no? O sea, como no lo tenía. O sea que prácticamente 0.8%. Vamos a valorar los criterios de Jones para fiebre reumática, aunque no está la fiebre reumática en el diagnóstico diferencial, los criterios de Jones para fiebre reumática tienen una sensibilidad de 93% y una especificidad de 62%. Un coeficiente un poquito más de 1, que no ayuda mucho, y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.1. Entonces, aquí están los criterios. Si aplicamos en la escala los scores de Jones, entonces hay un aumento. Entonces, si tuviéramos un 20%, teóricamente, supuestamente, que no está considerado, un 20% de la probabilidad, y tuviera ese criterio de Jones positivo, nos aumenta 40% la probabilidad post-test. O
O sea que no nos ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho. Y si no tiene criterios, entonces nos baja a 0.03, a 3% la probabilidad de tener una fiebre reumática. Entonces este paciente de nosotros prácticamente no tenía criterios para fiebre reumática, no estaba positivo para los criterios de Jones, no hay criterios de Jones para fiebre reumática. La doctora hace una reformulación del diagnóstico. Esto lo hace en el servicio de urgencia. Admiten el paciente, hace la historia clínica y entonces su pensamiento hace el análisis bayesiano que se hizo ya previamente, esto es mentalmente, y hace una reformulación de los diagnósticos post-análisis de signos y síntomas, que ya les valoramos y ustedes lo vieron, sin estudios de laboratorio de imágenes. Entonces el mismo paciente con la misma probabilidad pretest. Entonces la doctora hace la reformulación en sepsis y bacteremia, que acuérdense que marcó para el escalofrío, sepsis y bacteremia, para endocaritis infecciosa, marcó para endocaritis infecciosa, y entonces lo subimos a un 40%, el VIH, que todavía no tenemos el resultado, se baja a un 10%, porque este paciente, considerando que no tiene factores de riesgo, ninguno para VIH, entonces no es imposible que no lo tenga, pero se bajó a un 10%. Y la faringitis por estreptococo, que prácticamente se quitó el estreptococo beta hemolítico, se quitó, ¿por qué? Porque no tenía criterio de centro de amigdalitis por estreptococo. Entonces, como no clínicamente no lo tenía, se elimina y se deja la faringitis por Fusobacterium, que es muy raro, pero es la cebra en medicina, en faringitis o amigdalitis. Esta es la cebra, pero lo que pasa es que tenía odinofagia, tenía un poco de faringitis, pero tenía accesos múltiples que cursan con Fusobacterium. Pero otro dato que va en negativo es que no tenía adenopatías cervicales, y esto va con adenopatías cervicales. Entonces se deja en un porcentaje muy bajo de un 40%. Esto es una reformulación del diagnóstico diferencial, que es prácticamente el mismo, pero hace una adecuación de los laboratorios, bajando a sepsis y subiendo a endocaritis bacteriana, y analizando acá entonces otros dos que son menos probables, pero son suficientemente graves de diagnóstico de exclusión que hay que descartarlo. Aunque tenga una 10% de probabilidad, usted tiene que hacerle un examen de VIH a este paciente, porque es una patología grave o potencialmente grave que debe recibir tratamiento de existir, y entonces por eso es que es importante descartarlo. Entonces se considera para descartarlo. Y el Fusobacterium se descartaría entonces cuando se confirman otros diagnósticos o haciendo el cultivo por Fusobacterium, que eso no se buscó obviamente porque era la cebra en este caso. Pero había que tenerlo en cuenta y lo traemos a colación para que lo tengan en cuenta, aunque sea muy raro, porque este paciente tenía abscesos múltiples a distancia, no en el cuello, sino a distancia. Este es el Fusobacterium. Bueno, la doctora ordena una serie de exámenes en la admisión. Ella admite al paciente y le manda un hemograma que muestra una hemoglobina de 7, tiene leucocitosis con neutrofilia y un poco de conteo de linfocitos un poco bajo, ¿no? Que esto preocupa, sigue preocupando más entonces todavía, ¿no? Linfocitos bajos. Bueno, tenía una glucemia, a pesar de que este paciente relata que se pone insulina, tenía una glucosa en 501, una glucemia en 501. Tenía una creatinina en 1.51, un poquito de hiponatremia, estaba hiponatrémico, tenía un poco de edema, hiponatremia, el potasio un poco bajo, la procalcitonina estaba un poco alta, tenía hiponatremia hiposmolar, y la tasa de filtración glomerular con 1.5 da para 58 de mililitros por minuto. Y es importante, cuando hacen la creatinina, hagan el cálculo de la tasa de filtración y el estadio en que se encuentra este paciente. Paradójicamente tiene una albúmina muy baja, y no estamos pensando en enfermedad del hígado. Vamos a ver entonces el urinálisis posteriormente, pero la albúmina está muy baja. Entonces esto es muy importante, porque la albúmina tiene una vida media de 21 días, 3 semanas. Entonces este paciente debería estar enfermo de hace mucho más tiempo. Entonces pues esta albúmina no baja rápidamente. Vamos a ver.
Bueno, se le hace un VIH y sale negativo. VIH. Esto prácticamente no descarta, pero aún así la VIH puede salir, pero ya lleva 2 semanas y probablemente más tiempo de enfermo. Sé que ese VIH probablemente debió haber salido positivo si fuera enfermedad inmune de este tipo, ¿no? Adquirida. Entonces VIH negativo. Y la PCR salió alta, proteína C reactiva, y la velocidad de eritrosedimentación no salió en 100, pero salió en 52, un poco alta, ¿no? Un poco alta. No es una cosa, un indicador así, pero sí alta. La gasometría, bueno, pues un paciente que tiene un poco de hipoxemia, el lactato está un poco alto, 2.5 más de 2, entonces ya este lactato nos está indicando hipoperfusión. Hay que ver o con la sepsis o con la diabetes descompensada. Entonces, tiene un bicarbonato en 21, un poquito de acidosis metabólica compensada por el pulmón, ¿verdad? Sobrecompensada por el pulmón. Entonces se le hace un urinálisis que solamente muestra trazas de proteínas. Es que esa albúmina no parece ser del riñón, de pérdidas renales. Entonces esta albúmina es otro dato importante porque este paciente está enfermo o está enfermo, ¿no? Entonces que probablemente venga más crónicamente enfermo. Habrá que cuantificarlo, pero de facto sí, teniendo el urinálisis solamente con la tirita, entonces tiene leucocitos en orina, tiene eritrocitos, glóbulos rojos, tiene sangre oculta, obviamente la glucosa en orina, los nitritos están negativos y tiene 3 cruces de bacterias. Entonces aquí habrá que hacer un urocultivo, ¿verdad? Cuerpos cetónicos está negativo y el VIH entonces lo reportan negativo nuevamente. Esta es la placa que la doctora le mandó a tomar en el cuarto de urgencia, viendo la parte de la efusión pleural, una efusión pleural. Y le encontraron esta imagen aquí que parece sumativa en algún área, pero parece, pensando en que el paciente tiene absceso, hay que pensar en absceso, ¿verdad? Puede ser una cosa que se sume aquí, imágenes sumadas, que hay que tener cuidado con esto desde el punto de vista radiológico, pero de todos modos, desde el punto de vista clínico, corresponde a lo que tiene el paciente, porque tiene abscesos múltiples. Entonces, no vamos a pensar que es sumación en imágenes, tenemos que pensar que son abscesos pulmonares, y corroborarlo con una tomografía axial computada, ¿verdad? Pues acá tenemos otra imagen. Así que es importante verlo a la luz del paciente que estamos teniendo, que ya tiene siembras pulmonares. De salida se le pidieron hemocultivos periféricos y mostrado cocos gram positivos en racimos. Mostró que es un estafilococo muy sensible a la oxacilina, un estafilococo sensible a la oxacilina. Entonces ya prácticamente tenemos una bacteria confirmada. Entonces es una reformulación del diagnóstico post-análisis de los estudios de laboratorio de radiografía y de los estudios y análisis previo clínico. Entonces nos quedamos con una sepsis, bacteremia por estafilococo de foco cutáneo, bueno, no sabemos el foco realmente. El foco cutáneo tiene piel o pudo haber entrado por estafilococo por la piel, las heridas en la piel. O endocarditis infecciosa por estafilococo, ¿no? Es una de las dos, 50%, 50%. O tiene una sepsis por bacteria, tiene una bacteremia por estafilococo de foco cutáneo, o tiene una endocaritis bacteriana por estafilococo, ¿no? Que habrá que definir entonces el foco, que puede ser cutáneo o de otro lado. Un 50%. Entonces la doctora hace un análisis bayesiano aquí que da como tirar la moneda aérea. Es una bacteremia sola por estafilococo, que no va con piomiositis tropical porque son abscesos cutáneos. Puede ser también una bacteremia por estafilococos sostenida, puede ser sin endocaritis bacteriana. O puede ser que este paciente efectivamente tenga una endocaritis bacteriana, cosa que no hemos comprobado hasta el momento, ¿verdad? Entonces la doctora le pone un 50% a ambos de probabilidad de tener. Obviamente se le hace un ecocardiograma, que es lo indicado transtorácico, y vemos una válvula mitral con una imagen móvil adherida al velo anterior de 0.8 por 1.0 subjetivo de endocaritis, y esto gracias al doctor Aguilar, el cardiólogo internista que hace los ecocardiogramas en el complejo por ahora, y entonces nos ayuda a hacer este diagnóstico de endocaritis bacteriana. Entonces se confirma el tema de endocaritis bacteriana.
Y en el ultrasonido, bueno, él dice el ultrasonido, el radiólogo que tiene una nefropatía bilateral de tiempo indeterminado. Este paciente es diabético previo, ¿no? Y tiene un poquito de hidronefrosis y leve líquido intraabdominal, irrelevante en este caso. Entonces acá tenemos el caso sugestivo de pielonefritis bilateral del lado izquierdo, tipo con gas, fisematosa. Este es el CAT. Estos son los abscesos, pequeños abscesos pulmonares, se corroboran los abscesos pulmonares. Inicialmente, acuérdense que lo que llevó a uno a ver la imagen es que este paciente tenía siembras múltiples en otro lado y uno debía pensar cuando iba a ver la radiografía de que también tuviese siembras pulmonares y buscarla desde el punto de vista de método de Gestalt. Uno ve si uno está identificando previamente, ¿no? Uno ve más fácilmente si uno hubiese identificado, este paciente probablemente tengo, si uno no pensara en absceso pulmonar en la radiografía de pulmón, probablemente uno no ve esas imágenes, inclusive el radiólogo es más difícil que se le escape, pero porque es el experto, pero es humanamente que se le escape. Pero si le dicen que tiene abscesos múltiples y le toman la radiografía de pulmón, entonces obviamente este es el CAT que corrobora que este paciente tiene entonces varios abscesos, ¿no? Y aquí entonces vamos a considerar un análisis que es ¿por qué se le pidió una tomografía tóraco-abdominopélvico a este paciente? ¿Cuál es la indicación siendo diabético y teniendo 1.5 de creatinina? Entonces, aquí hay que considerar los riesgos, el beneficio de la tomografía. En este caso, la nefropatía inducida por contraste tenía 1.5 y una tasa de 58. Entonces, si no estuviese indicado el examen, el estudio, y hubiese una complicación de tipo renal como una nefropatía, esto nos podría llevar a un problema legal de negligencia porque no estaba indicado la tomografía axial computarizada. No estoy diciendo que este caso no estaba indicado. Estoy analizando el riesgo-beneficio. La nefropatía, que es una cosa rara, los medios de contraste son modernos, se ha avanzado mucho desde el punto de vista de radiología, entonces esto es muy raro, pero se puede dar, obviamente, ¿no? Entonces la nefropatía inducida por contraste, y más si es un paciente que tiene 1.5 de creatinina, una tasa de 58 y es diabético. Entonces había que considerarlo. El beneficio tendría que ser muy importante para superar el riesgo en este caso. Y vamos a verlo posteriormente. Alergia a medios de contraste. Bueno, él dice que no es alérgico, pero no sabemos si no es alérgico al yodo. Entonces, si no es alérgico, dice que no es alérgico, le hacen el examen, no pasa nada, bueno, no hay problema. Pero si no estuviera el examen, no estuviera indicado y hiciera una anafilaxis por el medio de contraste, que también son un poco menos raras, pero son más raras, entonces, y con los medios nuevos, menos alergénicos, entonces, pero si hubiera no estuviera indicado el examen y hubiese un problema de una anafilaxis o un shock anafiláctico y una complicación, entonces esto sería tema de discusión legal y ese es un tema importante. Por eso que tenemos que ver cuál es la indicación y el riesgo-beneficio, ¿no? Si tiene indicaciones quirúrgicas de endocarditis, todos los abscesos deben ser resueltos con antibióticos drenados, porque si le queda un absceso en alguna área, en pulmón o en abdomen, y este paciente va a cirugía, es como el principio de esterilidad de la cavidad, no sé si es el término de esterilidad, de cavidad oral sin caries o focos bacterianos. Cuando usted va a operar a un paciente en endocarditis, el médico tratante, el internista, el cardiólogo, el pediatra le manda a hacer, y el cardiovascular obviamente exige que lo vea cirugía oral para que le haga un tratamiento, un análisis y ver si no hay abscesos en la cavidad oral o abscesos periapicales, que son una de las causas de endocarditis, ¿eh? Absceso periapical y pasa desapercibido. Entonces, muy importante. Entonces, yo supongo que este principio fue el que se usó aquí, ¿no? Si hay algún absceso que no tratamos o que no le llegó porque es un absceso profundo en el psoas o retroperitoneal y no lo tratamos y le quedó la bacteria allí y entonces podemos tener un problema con las postquirúrgico. Entonces la doctora hace una reformulación del diagnóstico. Esto lo van haciendo sobre la marcha
los médicos tratantes y esencialmente residentes que hacen la reformulación del diagnóstico. Entonces pone la doctora endocaritis bacteriana aguda por estafilococcus meticilino sensible, focos pulmonares y cutáneos múltiples y observación por deficiencia inmune no VIH. Es muy importante porque este paciente tiene una albúmina de 2, aunque tiene un índice de masa corporal en 21, 22, ha perdido peso, que puede ser por la diabetes, pero no sabemos si el estado nutricional de este paciente, como efectivamente debe ser, que el estado nutricional no es muy bueno, entonces no está constatado, pero entonces hay que hacer una observación por deficiencia inmune no VIH, y por eso entonces aquí consultamos con los expertos, la doctora consultó, el médico tratante, el especialista, consultaron con inmunología y alergia, ¿no? Entonces vamos a ver los números de análisis bayesiano de ecocardiograma para endocaritis bacteriana aguda infecciosa. El eco transesofágico tiene un coeficiente de probabilidad de 18, buenísimo, muy bueno, muy bien alto, y un coeficiente de probabilidad negativo 0.08, muy bueno. Esto es el heraldo que diferencia al ecocardiograma transesofágico del transtorácico desde el punto de vista operacional de las características operacionales de coeficiente de probabilidad. Obviamente, ¿de dónde sale este 18? Sale que tiene una sensibilidad de 93 y una especificidad de 95, o sea que es bien alta la sensibilidad y especificidad. Un buen examen, pero este es un examen que no se le puede estar haciendo de inicio a los pacientes con endocaritis bacteriana, ¿no? El ecocardiograma transtorácico, que es lo indicado en todos los pacientes inicialmente, entonces tiene una sensibilidad más baja, de 70%, y una especificidad un poco más baja, de tal manera que tiene un coeficiente de probabilidad de 7, que es bueno, es más de 5, es bueno, y un coeficiente de 0.3. Entonces vamos a analizar rápidamente con el ecocardiograma transesofágico. Si tiene una probabilidad de 0.5 y obviamente sale con una característica, con un 18 de likelihood ratio, con coeficiente de probabilidad de 18, nos da una probabilidad post-test de casi 95%. O sea que prácticamente esto nos hace el diagnóstico, porque el ecocardiograma nos hace, hay que buscar los criterios de Duke, pero prácticamente nos hace el diagnóstico. El eco transesofágico obviamente nos sube un poco más también, de 50% nos sube a un 85%, o sea que nos aumentan las probabilidades, ¿no? Nos aumentan la probabilidad. Los dos quedan aquí bien altos, suben la probabilidad post-test, obviamente si está positivo, ¿verdad?, de endocaritis bacteriana. Entonces hay que ver los criterios de Duke, ¿verdad?, después completo. Ahora me voy a la parte del coeficiente de probabilidad negativo. El coeficiente de probabilidad negativo del ecocardiograma transesofágico 0.08, si hubiese 50% de probabilidad y sale negativo 0.08, nos baja a una probabilidad post-test de casi prácticamente 7%, o sea que prácticamente lo descartaría. Esta es la esencia de este examen, aparte que es sensible, aumenta, pero fíjense que los dos aumentan aquí. Pero fíjense que este descarta prácticamente acá abajo, 0.07, 7% de probabilidad post-test, 7%. El eco transesofágico, entonces cuando usted lo hace y sale negativo, 0.3, no está tan bajo como 0.07. 0.3 prácticamente nos quedaría de 50% con un 20% de probabilidad post-test de tener una endocaritis bacteriana. Si estas son las características operacionales de estos estudios que salen de los estudios clínicos, epidemiológicos, de los estudios clínicos, entonces esto prácticamente no nos descartaría. Si sale negativo no podemos descartar endocaritis bacteriana. Hay que ver entonces los criterios de Duke de endocaritis bacteriana, ¿no? Curso hospitalario, bueno, se le hizo una citometría de flujo para valorar la inmunidad adaptativa celular, conteo de linfocitos T normales, conteo de linfocitos B, esto lo hizo el laboratorio especial, células NK, las múltiples infecciones pueden estar asociadas, dicen ellos, a una alteración funcional de las células por descompensación de la diabetes mellitus. No había VIH. Yo creo que hay un componente de desnutrición o malnutrición proteico-calórica, porque tiene 2 albúminas y ha perdido algo de peso. Sí perdió peso a pesar de que estaba en un índice de masa corporal normal, pero perdió peso. Entonces esto puede ser por la diabetes que se descompensó, pero también porque está desnutrido. O sea que yo creo que aquí se suma a esto que están diciendo el estado nutricional que también, ¿no? Entonces este paciente, bueno, faltó aquí, ¿no? Solamente tenemos la albúmina, no tenemos aquí entonces
las medidas antropométricas. Los criterios de Duke para el 2023. Criterios mayores microbiológicos, los cultivos. Entonces, se eliminaron los requisitos. Esta es una diapositiva de la doctora. Se eliminaron los requisitos para el tiempo y la punción venosa para los hemocultivos. Ustedes verán que ya no hay que esperar este tiempo, ¿no? Entonces son 2 hemocultivos para ahora lo vamos a ver. Y organismos atípicos, eso cuando eran típicos y los atípicos, y otros organismos también que consideran entonces que se suman porque se han demostrado, y hay algunos de estos que son propios de las válvulas protésicas. Entonces es bien importante, si es prótesis, buscar esto, ¿no? Buscar estos organismos típicos y atípicos. El PCR con Federica Burnetti, Bartonella, que ya estaba considerada, y estos otros se suman, ¿no? Entonces, estos criterios. Criterios mayores de imágenes, el ecocardiograma, que obviamente está en los criterios antiguos, vegetación, absceso de licencia valvular, se suma la tomografía cardíaca como criterio a la ecocardiografía, en tal caso de que no haya ecocardiografía, que la ecocardiografía no fue suficiente o fue negativo y no se puede hacer un transesofágico, entonces uno tendría que hacer una tomografía cardíaca aquí buscando los criterios similares que hay, ¿no? El PET también se agregó, y el criterio quirúrgico cuando el cirujano entra de la válvula, y obviamente es un criterio, obviamente, ¿no? Los criterios menores que ya están más considerados eran criterios similares a los anteriores, obviamente fiebre, fenómenos vasculares, abscesos cerebrales esplénicos, tenía abscesos en el pulmón, y cutáneos, subcutáneos, fenómenos inmunológicos. El urinálisis parece una infección urinaria, puede ser, no tiene datos para que venga de glomerulitis. El laboratorista no se pidió que identificara si hubiese los rodos dismórficos espiculados para pensar en una glomerulonefritis, y eso está en el protocolo de la glomerulonefritis, el sedimento urinario, ¿no? Entonces aquí era importante hacer el sedimento urinario, y ayuda un poco académicamente porque de todos modos se va a tratar igual, ¿no? Glomerulonefritis mediada por complejo inmune, entonces esto puede suceder. Los microbiológicos ya se agregaron, estudios de imágenes, exploración radiográfica. Los criterios de Duke de Duke del 2023 para endocaritis infecciosa, fíjense que si lo analizamos, nos da un 3.6 de coeficiente de probabilidad positivo. La doctora encontró también que este coeficiente de probabilidad negativo es de 0.38. Ella analizó que si es un 50% y tiene criterios de Duke, entonces nos da un 70, 80, casi un 80%. O sea, nos aumenta la probabilidad los criterios de Duke, que obviamente si hacemos el ecocardiograma y lo hemocultivo, ya vemos cómo sumamos los criterios mayores para hacerlo positivo, ¿no? Entonces, pero nos aumenta la probabilidad. Y si no están los criterios de Duke suficientes, entonces nos va a dar la probabilidad un 20%, pero no descarta la endocaritis bacteriana. Que no voy a entrar en detalle, este es el protocolo modificado que se hizo hace muchos años de diagnóstico de endocaritis bacteriana, y donde aparecen los criterios modificados de Duke de hace varios años. El criterio modificado, no son los nuevos. Entonces esto vamos a modificarlo, y vamos a ver cómo lo vamos a modificar. Criterios mayores, criterios menores, y etcétera, ¿no? No vamos a entrar en detalle en el protocolo. Bueno, esta es la parte siguiente, esta es la misma hoja del protocolo, donde están los criterios, cuáles son los criterios quirúrgicos, a quienes operar. Criterios quirúrgicos, que es una dificultad que tenemos, por eso es importante tener el protocolo que está basado en la evidencia científica, ¿verdad? Y solicitar evaluación entonces a todo lo que corresponde. Acá no teníamos ninguna manifestación periférica de este paciente porque fue más agudo y fue rápidamente, y nos dio oportunidad de hacer estas manifestaciones, pero no se describieron en el examen físico ninguna de ellas. Los criterios nuevos, entonces, consideran la microbiología, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la endocaritis infecciosa ha cambiado significativamente desde que se publicaron los criterios de Duke en el 94 y se revisaron en el 2000, que es lo que nosotros utilizamos en el protocolo actual. La Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares convocó a un grupo de trabajo multidisciplinario para actualizar el diagnóstico. Criterios de endocaritis infecciosa. Los criterios resultantes de Duke
2020 proponen cambios significativos, incluidos nuevos diagnósticos microbiológicos, inmunoensayo enzimático para Bartonella, reacción en cadena de polimerasa, PCR, secuenciación genética, hibridación in situ, imágenes, la tomografía computada, e inclusive la inspección intraoperatoria del criterio como un criterio mayor, ¿no? El cirujano tomando la válvula, examinando el patólogo de la válvula es un criterio mayor, ¿no? Para la clasificación del paciente, ¿no? De la enfermedad. La lista de los microorganismos típicos que causan enfermedad se amplió. Se eliminaron requisitos de sincronización, se hacen, como vamos a ver, los hemocultivos para bacterias más raras 3, y se quitaron algunos otros criterios. Por último, se aclararon condiciones predisponentes adicionales como los implantes valvulares, trancatéter, dispositivos electrónicos implantables, cardíacos, endovasculares, endocaritis infecciosa previa. Estos criterios de diagnóstico deben actualizarse periódicamente, haciendo que los criterios de Duke, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares, disponibles en línea en un documento, que sea un documento en vivo. Y entonces aquí están los criterios que no vamos a entrar en detalle, porque esta es parte que la modificación que vamos a hacer es nuevo. Los criterios microbiológicos, los criterios mayores microbiológicos, y aquí los tenemos la parte microbiológica, la parte de los criterios de otros tipos de gérmenes, los criterios de imágenes por ecotomografía y el PET, los criterios quirúrgicos y los criterios menores, ¿no? Estos son los criterios nuevos de la endocaritis que vamos a traducir y a ponerlo como cambiar. Acá un resumen, ¿no? Microbiológico, tanto en los cultivos, microorganismos que comúnmente causan endocaritis infecciosa aislada de 2 hemocultivos o más separados por un set separado, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Entonces, los otros criterios de otras bacterias, los criterios de imágenes, los criterios quirúrgicos, etcétera. ¿Qué cuidados de valor? ¿Qué no debemos hacer? Es una enseñanza muy importante que nos hace el American Board of Internal Medicine, con 50 y más sociedades de Estados Unidos, Canadá y Europa, que le mandan al board 5 aspectos que no se deben seguir haciendo por los especialistas, porque basado en la evidencia científica ya cambió el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso relacionado con endocaritis infecciosa, la doctora encontró en el Shocking-Weisler evitar el uso rutinario de la profilaxis de endocaritis infecciosa en enfermedad valvular nativa de leve a moderada. Pues usamos mucho profilaxis innecesaria y creamos más resistencia bacteriana. Evite los antibióticos profilácticos para el tratamiento del prolapso de la válvula mitral. Bueno, antes se le daba antibiótico profiláctico a la válvula mitral, ¿no? Entonces esto se eliminó hace mucho tiempo. No prescriba aminoglicósidos para la sinergia a pacientes con bacteremia o endocaritis infecciosa de la válvula nativa causada por Staphylococcus aureus. Entonces este fue un aspecto que se hizo en la historia de la medicina hasta hace pocos años. Se usaba el tratamiento para estafilococo combinando con un aminoglicósido, y entonces con los riesgos del aminoglicósido, y que los riesgos superaron la sinergia, y entonces por eso ellos han eliminado esta parte. No solicite la incubación prolongada rutinaria, cosa que hacíamos durante toda la vida, de hemocultivo en la sospecha de endocaritis bacteriana. Le decíamos al laboratorista, déjalo cultivando varios 15 días, 2 semanas, 3 semanas, para ver si crece la bacteria, ¿no? A ver si no crece la Bartonella, ¿no? Porque no teníamos cultivo. Entonces, eso fue una historia de la medicina, ¿no? Entonces ya se está haciendo, ¿no? ¿Qué actividad confiable debe tener el residente? Y la doctora identifica estas actividades confiables para la seguridad del paciente. Bueno, saber hacer una historia clínica y examen físico detallado, eso lo saben hacer, esto lo anota la doctora. Es reconocer los signos y síntomas de endocaritis infecciosa, esto es importante, reconocer los signos y síntomas, y fíjense que el paciente se presentó atípicamente, no se presentó como una endocaritis bacteriana infecciosa, sino como una bacteremia. Escogencia de estudios basados en la sospecha diagnóstica, reconocer nuevos criterios de Duke para endocaritis, esto es muy importante, que el residente, el interno del residente, esencialmente, que va a admitir el paciente, tenga los nuevos criterios de Duke por endocaritis bacteriana, ¿verdad? Entonces ya están recientes publicados y debemos ya modificar el
protocolo. Establecer un plan de manejo, esto debe hacer el residente de cuarta urgencia, efectivamente la doctora lo hizo, con el equipo de trabajo, consultar los servicios pertinentes para un manejo integral. La toma de decisiones clínicas y la solución de problemas. Bueno, realizar los estudios diagnósticos apropiados, no hacer lo innecesario, iniciar antibióticos, terapia empírica con un esquema apropiado de microorganismos. Aquí estamos pensando en una bacteriemia, en sepsis. Entonces siempre deben hacerse, si se hacen los hemocultivos, hacer los primeros antes de poner el antibiótico, que es un drama, ¿no? Esto nos pasó con el caso anterior y es probable que haya pasado con este caso, pero creció el estafilococo, gracias. Drenaje de abscesos. Es una toma de decisión, drenar los abscesos que son más grandes, los que no se van a curar solo con hemocultivos. Entonces el drenaje de los abscesos por cirugía, ¿verdad? Balancear los criterios quirúrgicos para endocaritis y solicitar la evaluación por cardiovascular. Avisar temprano a cardiovascular. Cuando hay una endocaritis o uno sospecha que puede haber, mejor avisarles con tiempo cardiovascular para que ellos se vayan preparando. Si tiene un programa en el salón de operaciones, hay que prepararse a operar una endocaritis, es un tema mucho más difícil en cirugía cardiovascular y uno no lo considera como clínico, pero hay que tenerlo en cuenta de las condiciones de la persona que va a operar, el equipo que va a operar, el salón de operaciones, la disponibilidad. Entonces, por eso es necesario hacer una consulta a tiempo, porque los cirujanos cardiovasculares vayan sabiendo que tenemos una endocaritis y que le podemos hacer posteriormente una consulta para cirugía, para considerar cirugía. En la primera es para que estén enterados, ¿no? Esto yo creo que es importante desde el punto de vista de dinámica hospitalaria. Considerar antibióticos orales para el manejo ambulatorio, pues evitar nosocomiales, costos, gestión de cama. Esto probablemente venga en el mundo, va a tener que cambiar los esquemas de antibióticos de un mes intravenoso hospitalizado el paciente. Entonces, yo personalmente como infectólogo tenemos experiencia con manejo ambulatorio de una endocaritis. Eso fue un caso que no quería hospitalizarse, era una persona de alto rango de un puesto importante y no podía faltar, y se manejó ambulatoriamente y lo manejé como infectólogo hace muchos años, hace muchos años. Entonces, pero esto es una consideración que hay que pensarlo, porque para evitar las nosocomiales, los costos y la gestión de cama, ¿no? Entonces esto habrá que considerar. Esto ahora mismo no está en nuestro sistema, no es válido, porque no tenemos un sistema sanitario que va a cuidar a este paciente y las citas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado, porque este paciente, si le vamos a manejar ambulatoriamente, que está muy seguro que esté recibiendo los medicamentos que sean dispensados, que los reciba, los tome y que tenga un control estricto en la consulta externa. Entonces esto hay que considerar, esto es parte del sistema sanitario o del sistema de cuidado de salud. Y el tratamiento entonces dependerá obviamente del tratamiento. Aquí le dieron oxacilina y este paciente ha evolucionado satisfactoriamente y todavía no ha sido operado. Desde el punto de vista de ciencia del factor humano, entonces considerar el desarrollo organizacional, este paciente inmerso en una organización, en un hospital. Entonces, ¿de qué nivel de hospital, cuántos especialistas hay en ese hospital? ¿Podemos manejar a este paciente en ese hospital? Si se nos complica, podemos llamar a cardiovascular. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En nuestros hospitales. El abastecimiento de equipos e insumos, equipos de imágenes e insumos, ¿no? La infraestructura para atender a este paciente, las competencias de todos, no solamente de los que están en urgencia, de los clínicos, de los quirúrgicos, de los técnicos, las competencias. Un hospital tiene que tener un personal idóneo, competente para atender todos los pacientes, obviamente como se hace, y aquí en endocaritis obviamente más. Dificultades del sistema, obviamente las dificultades en lograr que cirugía cardiovascular, que tiene otras ocupaciones, logre operarnos oportunamente a este paciente, ¿verdad? Entonces es un dilema que hay. Entonces las órdenes de admisión, que no vamos a entrar en detalle, pero las órdenes de admisión deben estar coherentes con el diagnóstico diferencial. Y aquí deben estar coherentes con sepsis o con inmunodeficiencia, con endocarditis o con faringitis por estreptococo. Entonces estas órdenes tienen que ser coherentes con los... En este caso estuvo coherente, ¿no? Entonces acá alguna consideración, retraso en el manejo quirúrgico. Bueno, este paciente no ha sido operado, lleva un mes de endocaritis, no ha sido operado aún. Habrá sus razones, no estoy criticando, estoy analizando. Entonces este paciente... Este es uno de los problemas que podamos tener en el sistema, en nuestro país, pues, y en nuestra institución.
El sesgo en el diagnóstico inicial, obviamente, cuando la doctora pone aquí el sesgo del diagnóstico diferencial fue porque todo el mundo pensó por el examen físico y de la cavidad oral y de la piel, pensó en un VIH y uno se encuadra en que este paciente tiene un VIH, ¿verdad? Que era lo que había que descartar inicialmente. Quizás no es un sesgo, pero eso fue lo que se pensó, ¿no? Quizás no es un sesgo, pero es parte de la intuición y parte del razonamiento también, haber pensado en el VIH, ¿no? Esto es parte. No creo que fue sesgo, ¿no? Y no se evalúa el estado nutricional. Entonces el estado nutricional hay que valorarlo, hay que evaluarlo. Y hay métodos técnicos antropométricos y químicos para valorar el estado nutricional y también hay escalas subjetivas para valorar el estado nutricional. Entonces voy terminando describiendo el método de Design Thinking, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se encarga de romper problemas el método de romper problemas entre los servicios de los hospitales, esto es entre las empresas, yo puse servicios de los hospitales, haciendo que trabajen juntos y dándoles una serie de herramientas y métodos para que trabajen en una dirección similar. Y la dirección similar es el paciente, la seguridad del paciente, la satisfacción y el beneficio del paciente. Entonces tenemos que unir esfuerzos para trabajar hacia la meta esa que es el beneficio del paciente. Y esto nos lo describe este método. Y la otra filosofía, la idea es de Lean Startup, la idea es construir un producto de una manera rápida y sencilla posible. Yo identifico aquí como un protocolo de soporte clínico y presentarlo a los consumidores, que es el equipo interdisciplinario de todos los servicios, para luego ir realizando pequeños cambios, como lo vamos a hacer con el protocolo, de una manera progresiva, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto, en consenso. No hay otra forma, pero de verdad en consenso. Y fíjense lo que los plantea Einstein aquí, Albert Einstein. Es una locura pensar que las cosas cambien si las continuamos haciendo de la misma manera. Por ejemplo, en este caso de endocaritis, todo el mundo pensaría que endocaritis, bueno, el protocolo debe hacerlo o infectología o debe hacerlo cardiología. Pero en este paciente de endocaritis entra el servicio de urgencia, entra bacteriología, entra el laboratorio, el sistema de radiología, entra el cardiólogo, entra el internista, entra el geriatra, entra el cardiovascular, entra el infectólogo. Entonces es un trabajo interdisciplinario, es en equipo. Entonces el protocolo no lo puede hacer un servicio solo. No lo puede hacer y no lo debe hacer un servicio solo, excepto algunos protocolos donde no entran otros. Pero los protocolos interdisciplinarios los estamos haciendo en la Caja de Seguro Social en conjunto con los servicios, o sea, una participación para hacer el protocolo en conjunto, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento podamos dar válida ese compromiso previo que hay y poder manejar el paciente de una forma oportuna, rápida, expedita, sin darle muchas vueltas en el manejo del paciente. Si consensuamos, entonces debemos actuar. Fíjense, aquí es interdisciplinario, bueno, ya lo mencioné, infectología, lo repito, bacteriología, laboratorio clínico, cardiología, ecocardiografía, urgencia, medicina interna, geriatría, se me quedan otros, protocolo, cirugía oral, odontología oral, hospitalaria, maxilofacial, el protocolo de la trabajadora social, la nutricionista, todos entran aquí, perdón. Protocolo de endocaritis nuevo. Y aquí terminamos entonces. Muchas gracias por la atención. Y este es un paciente que ha presentado un residente de medicina interna en las sesiones mensuales de razonamiento clínico y que son bases fundamentales para el aprendizaje y para también la modificación y la actualización de los protocolos de soporte clínico. Muchas gracias.